referido a las personas físicas, ¿de acuerdo? Las personas jurídicas desde hace muchos años tienen un régimen inicialmente de quiebra y también tienen posteriormente, desde el 2003, una regulación muy concreta, bueno, razonablemente buena del concurso de entidades mercantiles. Pero las personas físicas no se pueden extinguir cuando tienen deudas, se extinguen cuando fallecen. Pero las personas físicas, a consecuencia de la acumulación de deudas y en virtud del artículo 1911 del Código Civil, mantienen sus deudas de forma casi permanente mientras no las paguen. Dice el artículo 1911 que los deudores responden de sus obligaciones con todos sus bienes presentes y futuros, ¿de acuerdo? Mientras no prescriban las acciones, siguen respondiendo. Y eso lastra a muchos particulares. No todos son empresas mercantiles. Lo que quiero decir es que hay entidades, hay personas que las físicas que son administradores, que son autónomos, son administradores de mercantiles, entonces es la sociedad mercantil la que puede concursar y puede haber personas que sean autónomos, un particular que se da de alta en el IAE, que ejerce una profesión o una actividad mercantil, pero no con una persona jurídica, sino con persona física. Esto es claro, ¿no? Bien, pues desde el 2015 se ha ideado una solución razonable para poder dar una solución a la situación de estas personas que se encontraban en una situación de iliquidez, de una evidente iliquidez. ¿Qué se ha regulado? Se han regulado 3 vías para dar solución a las personas físicas en estado de insolvencia, ¿de acuerdo? Bien, una vía es la vía del acuerdo extrajudicial de pagos. Un acuerdo que excluye el concurso de inicio, ¿de acuerdo? Es decir, es un acuerdo particular al que se lleva, luego se documenta, pero al que se llega a través de un acuerdo a través de unos mediadores, que ahora vamos a explicar lo que son. Luego hay otra vía que es el concurso. Bien, cuando el concurso acaba, puede ocurrir que el deudor esté en condiciones de pagar unos determinados créditos pendientes de abono y se libere del resto de las deudas, o puede que ni siquiera pueda pagar estos créditos mínimos. Y tiene una tercera vía que a mi juicio es la más interesante y luego explicaré por qué. Vamos a dar una reseña de cada una de las vías para que ustedes entiendan lo que son. Vamos a empezar por el acuerdo extrajudicial de pagos que no requiere concurso. Precisamente si hay concurso, no se puede acudir al acuerdo extrajudicial de pagos. Extrajudicial es fuera del juzgado. Por lo tanto, es un acuerdo privado. Bien, ¿quiénes lo pueden pedir? Me refiero solo a personas físicas en este caso. La conferencia se centra en las personas físicas. Personas físicas en situación de insolvencia actual o inminente que no se hubiesen declarado en concurso y que deban menos de 5 millones de euros de pasivo, ¿de acuerdo? Es decir, el pasivo no puede ser superior a los 5 millones de euros. Bien, cualquier persona física en estas condiciones puede proponer un acuerdo extrajudicial de pagos, pero hay una serie de requisitos o de prohibiciones que debe cumplir. En primer lugar, no puede haber sido condenado en los 10 años y medio anteriores por la comisión de un delito contra la seguridad social, contra los trabajadores, contra el orden socioeconómico, contra la hacienda pública, ni contra el orden socioeconómico, perdón, le he comentado, ni contra la falsedad, ni por falsedad documental. Es decir, delitos típicamente patrimoniales y económicos, bien contra particulares o bien contra las administraciones públicas. Bien, no puede ser una persona física que esté negociando con sus acreedores un acuerdo de refinanciación. Y tampoco puede haber instado el concurso. Esto ya lo hemos dicho y esto está claro. Es para personas que no han iniciado el concurso. Hay un modelo en Internet, hay un modelo que se lleva en las notarías, que lo tenemos los letrados, que existe en la Cámara de Comercio, un modelo normalizado
para solicitar el nombramiento del mediador concursal, que es lo primero que se hace. La persona que reúna las condiciones anteriores dice, bueno, voy a pedir un acuerdo extrajudicial de pagos. Voy a pedir, por lo tanto, primero que me nombren un mediador. ¿Qué ventaja tiene este procedimiento? Que es muy barato. Es una ventaja muy considerable porque el concurso no es barato. Pero este procedimiento es relativamente, o es bastante barato, o es muy barato. Bien, luego haremos referencia al precio. Por lo tanto, se presenta el modelo normalizado en dos sitios distintos. Bien, ¿en qué sitios distintos se pueden presentar? Se pueden presentar si hablamos de una persona física, o de una empresa que no necesite inscribirse en el registro mercantil, se presenta ante el notario de su domicilio. Y, en cambio, cuando se trata de una persona física que sea empresario o una entidad mercantil que deba inscribirse en el registro mercantil, se presenta bien ante el registro mercantil de su domicilio o bien ante una cámara de comercio que tenga funciones de mediación. Esto es importante porque esto va a facilitar mucho la tramitación en principio. Por lo tanto, la persona física que no deba inscribirse en el registro mercantil o de por ejemplo, una sociedad civil que apenas se constituye ya por razones fiscales, pero una sociedad civil que todavía existe, evidentemente, pues inscribirse o tendría que solicitar el mediador concursal para tramitar el acuerdo extrajudicial de pagos, tendría que inscribirse o solicitarlo al notario de su domicilio, ¿de acuerdo? Y los demás, bien al registro mercantil o bien o en la Cámara de Comercio correspondiente. ¿Qué hay que hacer constar en la solicitud? Si uno está casado o no, porque puede afectar al cónyuge, aunque el cónyuge no tenga deudas, porque la casa puede ser de los dos. Si la casa es de los dos y las deudas pueden afectar a los dos, el acuerdo extrajudicial, la solicitud, debe firmarse necesariamente por el cónyuge también. Bueno, de los documentos, voy a pasar muy deprisa, los documentos que hacen falta son la relación de bienes, la relación de derechos que sea titular el deudor, la relación de la lista de acreedores, las deudas que existen, la fecha, las facturas, si hay procedimientos de ejecución en marcha, si no existen, y si el deudor tiene trabajadores o no a su cargo. Y además, las cuentas de los 3 últimos ejercicios. Bien, es la documentación habitual, más o menos semejante a la de cualquier procedimiento concursal, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué efectos tiene en la persona física la presentación de la solicitud? La mera presentación de la solicitud de que se le nombre un mediador concursal. Un particular, normalmente, un profesional que no tenga que inscribirse en el registro mercantil, presenta el escrito normalizado al notario y le pide que nombre, aportando esos documentos que he referido, un mediador concursal. ¿Puede continuar con su actividad? Sí puede continuar con la actividad, pero no puede realizar actos de administración y disposición que excedan de actos y operaciones propias del giro o tráfico de su actividad. Es decir, puede ejercitar lo ordinario, pero no puede salirse de ese marco habitual de sus operaciones, ¿de acuerdo? Bien, lo recibe el notario, revisa si se reúnen todos los documentos y los requisitos previos, ya hemos dicho, no estar condenado, no tener un concurso, no haber, en fin, en estas condiciones, que no exceda de 5 millones de euros el pasivo, y que la persona esté en insolvencia o a punto de estar en insolvencia, y si ve que falta algún requisito, le da traslado por 5 días para que lo subsane. Si no lo subsana, se archiva el procedimiento, y si lo subsana, se continúa. ¿Cómo se continúa? El notario de oficio da traslado al juzgado, a los registros públicos, al registro mercantil concursal y al registro público concursal, y a los organismos públicos y a los representantes de los trabajadores si el deudor tuviese trabajadores. Bien, aquí hay que hacer una referencia ya, porque el artículo 653 del texto refundido de la ley concursal dice que los notarios no devengarán honorarios por esta gestión. ¿Esto es una ventaja? Indudablemente no. Esto es un problema.
¿Por qué es un problema? Bueno, porque mire, si yo contrato a alguien y ese alguien sabe que no va a cobrar, pues ustedes mismos sacan la conclusión. La mayor parte de ustedes son empresarios o autónomos, no va a poner mucho interés. A ver, a mí me parece un error. No digo que tengan que cobrar conforme a la cuantía de la deuda, porque quizás es excesivo, pero una retribución para que pongan celo, pues sí, a mí me parecía necesaria. El notario es el que recibe la solicitud y el que tiene que tramitar el expediente. Se van a acumular los expedientes en las notarías durante mucho tiempo. ¿Por qué? Porque es obvio, porque no cobran y tendrán otros asuntos de los que cobran. Yo creo que es un error de la ley. Y el mediador concursal cobra algo, el que tiene que hacer la propuesta de pagos y el acuerdo de pago con los acreedores, pues puede cobrar 100, 200 euros, en fin. Yo creo que es un error de la ley. ¿Habrá que subsanarlo? Pues seguramente, porque si no, este mecanismo que es bueno va a quedar ineficaz. Bien, una vez que está nombrado el mediador concursal por parte del notario, que recibió la solicitud del deudor, hay que solicitar a las administraciones públicas el aplazamiento o el fraccionamiento de las deudas. ¿De acuerdo? El fraccionamiento y el aplazamiento de las deudas con las administraciones se rige por la normativa específica, en este caso, bien por la Ley General Tributaria, si la deuda es con la Agencia Tributaria, o bien con la Ley General de la Seguridad Social de 1994, si es con la Seguridad Social. La administración solo puede dictar la suspensión o el fraccionamiento cuando el acuerdo extrajudicial de pagos ya haya sido formalizado. ¿De acuerdo? Es decir, si se contempla la posibilidad de la suspensión o del fraccionamiento. Más tarde veremos al final de la conferencia una parte muy sustancial de la misma, que es si se perdonan las deudas públicas, que es un tema muy, muy, muy importante. Bien, por lo tanto, bueno, pues una vez que se ha aprobado, que se ha admitido el nombramiento del defensor, del mediador concursal, y además cuando ya esté nombrado y se ha solicitado ya el fraccionamiento, la Seguridad Social y la Administración Públicas tiene bueno, la posibilidad de acordar este fraccionamiento y esta suspensión, no el deber en todos los casos, pero en la mayor parte de los casos sí que lo acordará. ¿De acuerdo? Se rige por su normativa específica. Bien, ¿qué pasa a partir de ese momento? A partir de ese momento, el mediador concursal convoca a todos los acreedores a una junta, los convoca para valorar los créditos, pero no a todos. No convoca a las administraciones acreedoras. Si tenemos Seguridad Social y Hacienda, no convoca a dichas administraciones, no las convoca. Por lo que luego veremos. Bien, un efecto sustancial del acuerdo extrajudicial de pagos, que en el momento en que se negocia el acuerdo, no cuando se adopta el acuerdo, sino simplemente con la negociación del acuerdo, se suspende el devengo de intereses. Es un tema, me parece, que muy interesante, tanto el devengo de intereses legales como el de intereses convencionales, ¿de acuerdo? De los créditos que se vayan a ver afectados por el acuerdo extrajudicial de pagos. ¿El acuerdo en qué puede consistir? Pues en lo habitual. Puede haber esperas, pero no superiores a 10 años. Puede haber quitas, sin límite en principio en la ley. Y puede haber en las sociedades mercantiles conversión de créditos en acciones o en participaciones de la sociedad. Y, por supuesto, cesión de bienes a los acreedores para el pago. Esto especialmente en las personas físicas. Bien, ¿cuáles son los límites al acuerdo extrajudicial de pagos? Límites muy interesantes. En primer lugar, no puede afectar a aquellos bienes que necesite el deudor para seguir trabajando. Primera cuestión evidente. Si un señor y tiene sus materiales, sus máquinas, sus herramientas, incluso su nave, no puede perder estos instrumentos para pagar las deudas, porque es probable que generemos un problema mayor del que tratábamos de resolver. Y luego el valor de la cesión, por ejemplo, de los bienes tiene que ser
razonable, conforme bueno, su valor real, ¿no? Bien, en ningún caso puede alterarse la prelación de los derechos de los acreedores. Y en ningún caso el acuerdo extrajudicial de pagos puede afectar a la liquidación total del patrimonio del deudor, porque no es un concurso, ¿de acuerdo? Bien, una vez que llega el plan de pagos, si se aprueba el plan de pagos, bien, pues se acuerda su aprobación en virtud de unas mayorías determinadas. ¿Cuáles son las mayorías determinadas? Bueno, las mayorías determinadas son cuando se acuerda quitas de menos, esperas de menos de 5 años o quitas inferiores al 25%, basta un 60% del pasivo, del voto del pasivo, en este caso de los acreedores, y cuando tiene un contenido o un acuerdo superior a este, es decir, esperas de más de 5 años o quitas de más del 25%, hace falta un 75% del pasivo, en este caso del pasivo. Este pasivo se configura por los créditos que no tengan garantía real, ¿de acuerdo? Y tampoco en ningún caso se incluye en el pasivo los créditos con las administraciones públicas. Esto no quiere decir que luego uno no se exima, sí se puede eximir del pago de los créditos a las administraciones. Lo digo para que nadie se asuste y diga, bueno, entonces ¿para qué sirve esto si no puedo eludir, entre comillas, mi deuda con Hacienda, con la Seguridad Social, ¿no? Bien, luego veremos. Entonces el contenido del acuerdo extrajudicial, lo que ocurre es que afecta siempre a los acreedores cuyos créditos no gocen de garantía real, ni a los créditos públicos y a los que tengan garantía real en la medida en que exceda del importe de la garantía. A esos sí les afecta el acuerdo extrajudicial de pagos. Por lo tanto, en principio, a los créditos con las administraciones públicas y con aquellos acreedores dentro de su garantía real no quedarían afectados por el acuerdo extrajudicial de pagos. Otra eficacia del acuerdo extrajudicial de pagos, además de ser muy barato, que ningún acreedor, artículo 685, puede iniciar o continuar ejecuciones contra el deudor por comunicaciones anteriores, por deudas anteriores a la comunicación de la apertura del procedimiento. ¿De acuerdo? Es decir, se paralizan estas ejecuciones por los acuerdos que puedan entrar en este ámbito del acuerdo extrajudicial de pagos. Bien. Por lo tanto, hasta aquí llega la exposición sucinta de lo que es un acuerdo extrajudicial de pagos. ¿Qué ocurre si podemos alcanzar este acuerdo extrajudicial? Bien, si llegamos al acuerdo y podemos pagar, fenomenal. Nos quedan subsistentes todavía deudas públicas y deudas con garantías. ¿De acuerdo? Bien. Pero las otras, bueno, pues hemos llegado al acuerdo y las hemos pagado. Imagínense que no hemos podido pagar las deudas, incumplimos el acuerdo extrajudicial de pagos, hay que ir al concurso, ¿de acuerdo? Y aquí es donde empieza, digamos, a solucionarse el problema del deudor. Para ir al concurso tenemos dos vías, la general y la especial, ¿de acuerdo? Son muy sencillas, son sencillas. La general es rápida, no es barata, que consiste en el concurso cuando el acreedor está en condiciones de pagar una serie de deudas y se le van a perdonar todo el resto. Lo vamos a explicar con mucha claridad. El deudor que no puede pagar, bien haya intentado el acuerdo extrajudicial de pagos visto anteriormente o bien directamente va al concurso, cuando termina la fase de liquidación, porque no hay bienes ya para pagar las deudas, porque se han liquidado los bienes y ya no se pueden pagar más deudas, o porque es evidente que hay insuficiencia de la masa, o imagínense el deudor que cobra un salario mínimo o 1.500 euros, que es el salario mínimo interprofesional, y se ve en situación de que dice, bueno, a ver, yo no tengo bienes, tengo 100.000 euros con el banco, 300.000 con la Seguridad Social, 150.000 con la Hacienda y además a pequeños suministradores. ¿Qué hago? Usted concursa
Lo primero, concursa, y como no le llega el patrimonio en absoluto, como no le llega el patrimonio en absoluto, a persona física me refiero, también lo puede hacer la persona jurídica, con unos requisitos va a poder exonerarse rápidamente. Y además de casi todo. Les voy a explicar. Si el deudor tiene buena fe, ¿qué es buena fe? Que haya intentado el acuerdo extrajudicial de pagos que hemos visto anteriormente. Que no haya sido declarado culpable el concurso. Es decir, que no haya ocultado bienes, que no haya incrementado intencionadamente su pasivo para perjudicar a los acreedores, que no haya ocultado bienes, que no haya sido desleal con el juez del concurso, en fin, lo que entendemos habitualmente por buena fe, y que no haya sido condenado en sentencia firme en los 10 años anteriores por delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico, esta persona, pagando unos pocos créditos que son los créditos contra la masa, es decir, los que se generan después de instado el concurso. Los créditos privilegiados, es decir, aquellos garantizados con hipoteca, con prenda, con anticresis, es decir, estos determinados créditos. Y simplemente pagando esos créditos, si ha intentado el acuerdo extrajudicial, se libera de todos los créditos ordinarios y de los subordinados. ¿De acuerdo? Los privilegiados, al fin y al cabo, tampoco son tantos. Los garantizados, pues sí, los garantizados. Bien, esto es muy importante. Esto es muy importante. Por lo que luego les diré, y me preguntarán ustedes, ¿y los créditos de la administración? Bueno, a estos voy a hacer luego una referencia específica para ellos. Bien, una vez que termina el concurso, decíamos, por lo tanto, en el plazo para la extinción o para la terminación del concurso, ahí es donde el deudor tiene que decir al juez, oiga, quiero que se me exonere, que se me perdonen los pagos que no he podido hacer frente, ¿vale? Porque yo ya he pagado los créditos contra la masa y los créditos privilegiados. Ya los he pagado y además como intenté, fíjense, no digo llegué a un acuerdo extrajudicial de pagos, no, simplemente con intentarlo ya se libera uno de los créditos ordinarios. Si no ha intentado el acuerdo extrajudicial de pagos previo, que es muy barato, tiene que hacer frente también al 25% de los créditos ordinarios. Yo aconsejo siempre que se vaya por esta vía, intentar, no digo alcanzar, digo intentar el acuerdo extrajudicial de pagos, porque no dura mucho, no debería durar mucho, y se libera uno de todos los créditos ordinarios en la exoneración. Bien, seguimos con la brevísima tramitación de este procedimiento general de exoneración de pagos. Termina el concurso, se le dice al juez, oiga, libéreme porque yo he pagado los créditos contra la masa y los créditos privilegiados, es decir, los créditos del concurso, el administrador concursal, básicamente, bueno, pues algunas tasas, algunos pequeños gastos, y los créditos privilegiados, los garantizados con hipoteca, prenda, anticresis. Bien, libéreme usted. ¿Qué ocurre? Que el juez da traslado a los acreedores, se pueden oponer por razones de forma, pero no por razones de fondo, y entonces se acuerda el beneficio de exoneración, es decir, se les condona, se les perdona la deuda a estos deudores. ¿Hasta dónde se extiende la deuda? Mire, se extiende a la totalidad de los créditos insatisfechos, excepto los créditos de derecho público. No se asusten, créditos de derecho público, ya les explicaré por qué sí se perdonan también. Y los créditos por alimentos, estos hay que pagarlos. Si uno tiene un hijo y le debe a su exmujer, por ejemplo, o una mujer debe a su exmarido, también se da el caso, evidentemente, una cantidad por alimentos, eso hay que pagar, ¿de acuerdo? Y eso es de derecho natural, iba a decir, y por lo tanto nadie ha reclamado que la ley esté mal en ese sentido. Pero la ley dice que se extenderá a todos los créditos insatisfechos esto. Es decir, el perdón no afecta a los créditos de derecho público y por alimentos. La ley es muy clara cuando excluye a los derechos, a las deudas públicas del perdón. Es decir, no se perdonan. Dice la ley,
dice la ley que no se perdonan los derechos, las deudas con las administraciones públicas. Pero veremos cómo se ha resuelto o se está intentando resolver por el Tribunal Supremo. Bien, ya termino este segundo bloque y solo me queda un tercer bloque. Cualquier acreedor concursal, por lo tanto, bien, puede solicitar cuando se vea que el deudor ha ocultado bienes, puede revocar el beneficio del perdón de la deuda, ¿de acuerdo? Bien. Hasta aquí llega, por lo tanto, como ven, es muy sencillo, es decir, cumpliendo unos pocos requisitos, con una deuda, habiendo pagado los créditos contra la masa y los créditos privilegiados, se solicita al terminar el concurso de elección y el juez exonera. Y hay que afrontar también el 25% del crédito ordinario si no se ha intentado el acuerdo extrajudicial de pagos. Dice la ley que con intentarlo vale. A ver, dice el Tribunal Supremo que hay que intentarlo, pero no se le puede decir a los acreedores, oye, ¿me perdonáis el 100% de la deuda? Porque nos van a decir que no. Hay que intentarlo seriamente. Oye, mira, me dais un plazo de 7 años y me perdonáis un 40% de la deuda, ¿os parece? Y ahí se lo pueden pensar. Y eso puede ser serio, pero el 100% no, porque eso es un perdón directo. Eso no lo van a admitir los acreedores porque no tienen nada que perder. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la ley dice que con intentarlo vale y el Tribunal Supremo dice, oiga, con intentarlo seriamente, principio de buena fe. Por lo tanto, yo sí lo aconsejo, intentarlo previamente porque luego es mucho más barato liberarse de las deudas. Bien. Dice la ley que no se exonera uno de las deudas públicas. Bueno, y entonces, ¿para qué sirve la segunda oportunidad si uno no se puede liberar de estas deudas públicas? Pues miren, porque la ley no está bien, la ley está equivocada, porque muchos deudores tienen la necesidad de liberarse de esas deudas, porque si no, no les interesa la segunda oportunidad. A ver, a lo mejor deben a un proveedor 3.000 euros, pero eso no justifica un gasto de un procedimiento concursal en absoluto. A lo mejor deben a otro 2.000, a otro, igual deben la renta de local, que son 15.000. Bueno, pues sí, la renta local es un crédito ordinario y se puede eximir del pago. Sí. Pero, ¿qué pasa con las deudas públicas? Yo cuando tengo deudores, clientes que son deudores, deben 100.000, 300.000, 500.000 con las administraciones públicas, y son pequeños empresarios o autónomos, no se piensen, esto saben ustedes que la deuda genera recargos, genera sanciones y genera intereses. Este tema es muy interesante. Miren, el Tribunal Supremo, en una sentencia de 2 de julio del 2019, anterior, por tanto, al texto refundido de la ley concursal, pero aplicable plenamente, ha dicho lo siguiente, ha dicho, miren, la administración pública no debe tener ningún privilegio en este sentido. Hay que tratarla como a cualquier otro acreedor. ¿Por qué? En primer lugar, porque no tiene sentido realizar una reforma para una exoneración de bienes y castigar al deudor, persona física, con una deuda eterna. No tiene sentido porque lo que forzamos es a que esta particular trabaje en el mercado negro, trabaje sin declarar sus ingresos a Hacienda, sin cotizar a la Seguridad Social, y eso genera un perjuicio colectivo a todos. Y por eso tiene mucha razón el Tribunal Supremo. Me dicen ustedes, pero el Tribunal Supremo puede contrariar frontalmente la ley. Miren, no la contraría, la está interpretando, y me dice usted, bueno, a ver, es que está haciendo usted una interpretación, en fin, propia de un abogado. Sí, pero es que el Tribunal Supremo tiene razón. Y tiene razón porque el Tribunal Supremo tiene que interpretar las leyes conforme a su sentido teleológico y al fin del mismo. Es la ley la que está mal. Es la ley la que está mal. No podemos decir que hay un perdón de deudas cuando no se perdonan las deudas más importantes de un deudor particular. Eso no tiene ningún sentido. La sentencia es una, de 2 de julio del 2019, pero yo estoy convencido de que va a haber más. Todavía no está asentada la jurisprudencia, ¿de acuerdo? Pero es un principio muy importante de audiencias provinciales que sí lo acuerdan. La Audiencia Provincial de Barcelona, tengo varias, ya se ha pronunciado sobre este tema. Si ustedes me preguntan, ¿crees que esto va a dar lugar a que haya una
interpretación, una jurisprudencia en este sentido? Yo creo que sí. Yo creo que sí porque no solamente porque creo que la ley no se ajusta a lo que tiene que ser un beneficio de exoneración de pasivo insatisfecho, sino porque además hay un argumento legal muy sólido. El texto refundido, ha reunido las normas en materia concursal que había vigentes hasta el 2020, se ha excedido de lo que le permitía la ley de refundición. Es decir, ha ido más allá de lo que se le había permitido para refundir el texto legal. Y en estos casos, la ley permite expresamente al tribunal, al juzgado, que inaplique la ley en lo que exceda de lo que se le había autorizado al legislador. El texto refundido dice que los beneficios generales que acabo de mencionar, en este caso, de que un deudor al final del concurso haya asumido los pagos, los créditos contra la masa y los créditos privilegiados, ya se exonere, dice que no se exonera de la deuda pública. Eso no estaba previsto en la regulación anterior, expresamente. Aquí existe un exceso. Existe un exceso y los juzgados lo están corrigiendo. Bien, lo digo simplemente porque la jurisprudencia va por un lado y la ley va por otro. Yo creo que se va a aplicar al final la jurisprudencia, que tiene mucho sentido común, ¿no? Esa es la impresión que yo tengo. Bien, y ahora vamos a la parte final, que es muy interesante, sobre qué pasa cuando vamos al concurso, pero no podemos pagar ni siquiera los créditos contra la masa ni los créditos privilegiados, que ocurre en la mayor parte de los casos. Bueno, en este caso, el régimen es flexible y a mí me parece que está bien construido por la ley. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque la ley al final es generosa y merece la pena. Yo creo que luego haré la valoración de cuál es la vía que yo aconsejo en general para una persona particular que tiene muchas deudas. Bien, vamos con el último régimen. Hemos visto el acuerdo extrajudicial de pagos cuando no hay concurso, hemos visto que cuando hay concursos y hay dinero para pagar los créditos contra la masa y los créditos privilegiados, el régimen general es idóneo, y luego tenemos un régimen especial para cuando no se llega a pagar prácticamente ningún crédito. En este caso, hay una serie de requisitos. ¿Cuáles son? Pues que la persona física, que el deudor, no haya rechazado en los 4 años anteriores una oferta de empleo, que no haya un incumplimiento de los deberes de colaboración con el juzgado durante el concurso y que no se haya obtenido el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho en los últimos 10 años, ¿vale? Aquí sí hace falta también el concurso, como en el supuesto general, aquí hace falta el concurso. Y en este concurso el deudor no ha podido pagar prácticamente ningún crédito. Aquí sí hace falta también el concurso. Es decir, en el acuerdo extrajudicial de pagos nunca previamente puede haber concurso, y en la vía general del que puede pagar ciertos créditos y en esta del deudor que no puede pagar nada, en estos 2 casos tiene que haber concurso, evidentemente. Bien. ¿Qué se hace? Cuando termina el concurso o durante el concurso, se le propone al juez un acuerdo de pagos. No es el acuerdo extrajudicial de pagos. Aquí se le propone al juez para que lo apruebe. Antes era un mediador concursal que con los acreedores llegaban a un acuerdo privado. Aquí es en el concurso. Al juez se le dice, oiga, apruébeme usted un acuerdo de pagos que yo lo cumplo, que tiene que durar 5 años. 5 años, ¿de acuerdo? No puede durar menos. No puede durar menos, salvo que el deudor de repente reciba una herencia o la lotería y pague sus deudas. Y se resuelve el problema. Pero si no tiene con qué pagar, es un acuerdo de 5 años. Bien. ¿A qué se tiene que referir el acuerdo de pagos? Tiene que ser un acuerdo en el que se compromete el deudor a pagar los créditos contra la masa, los créditos privilegiados, los créditos de las administraciones públicas y los de alimentos en el plazo de 5 años. Es un compromiso. La tramitación de las solicitudes de aplazamiento y fraccionamiento con las administraciones públicas también se rige a
través de normativa específica de las normas públicas, ¿de acuerdo? Pero en el plan que tiene que aprobar el juez tiene que haber un acuerdo que se refiera también a estas deudas, ¿de acuerdo? Bien. ¿Qué pasa si a qué se extiende el acuerdo de exoneración de pagos en estas circunstancias? Bien, se refiere a los siguientes créditos. En primer lugar, a los créditos ordinarios, todos. A todos los subordinados pendientes a la fecha del concurso, aunque no hubiesen sido comunicados. Muy importante. Los que no se comunican al concurso se consideran subordinados, evidentemente. Aquellos créditos que tienen un privilegio especial en la medida en que el crédito exceda de la garantía. Imagínense que ustedes tienen un piso con una hipoteca. Imagínense que la deuda, por ejemplo, como la casa se ha depreciado, como se han depreciado los inmuebles en general en los últimos años, no da en su ejecución hipotecaria para pagar el crédito. Bueno, pues a ese exceso también es objeto de perdón, ¿de acuerdo? Y también, bien, las solicitudes por lo tanto, de los créditos ordinarios y subordinarios. Y en los privilegiados, en lo que exceda las garantías. Es decir, afecta a muchísimos créditos, excepto, nuevamente, a los créditos con la administración pública, que ya hemos dicho, se aplica la misma referencia. Es decir, la jurisprudencia sí está admitiendo que se perdonen los créditos, luego diremos cómo se perdonan los créditos de las administraciones, y a los derechos de alimentos, que esos hay que cumplirlos. Bien, ¿en qué casos? Es decir, acordado este acuerdo para el pago de estos créditos contra la masa, privilegiados, contra las administraciones públicas y de alimentos, y acordado ese plan de pagos, dura 5 años. ¿Cuándo se revoca o cómo se revoca? Se revoca si el deudor incumple los pagos, si mejora su situación económica y si el deudor incurre en causa, por ejemplo, de mala fe. ¿De acuerdo? En estos casos se revoca el beneficio de la concesión de la exoneración. Hay una exoneración provisional mientras se va cumpliendo el plan de pagos durante esos 5 años. ¿Qué pasa si no se puede cumplir? Me dirán ustedes, bueno, ¿y si no podemos cumplir el plan de pagos, nos revocan el beneficio? Sí, salvo que el juzgado, si comprueba que el deudor ha empleado el 50% de sus ingresos no embargables, es decir, de los que superan el salario mínimo interprofesional, al pago de las deudas, o el 25% si estuviese en una situación de especial vulnerabilidad, familias monoparentales que se quedan en desempleo, en fin. Es decir, si emplean para el pago de las deudas el 50% de los ingresos percibidos durante el plazo de 5 años, de los ingresos no embargables, o el 25% de las personas que están en situación de especial vulnerabilidad, sí le puede conceder la exoneración de todas las deudas reseñadas, ¿de acuerdo? Esto es de los créditos ordinarios, de los créditos privilegiados, de los créditos ordinarios y de los créditos subordinados, de los privilegiados solamente lo que excedan de la garantía real que tengan, ¿de acuerdo? Bien, ¿esto así qué significa? Pues que no se les exonera de los créditos públicos por ley, pero ya hemos visto que la jurisprudencia sí lo está admitiendo. ¿Cómo se exonera de los créditos públicos en el beneficio de exoneración en los dos supuestos que he previsto, en el general y el especial? ¿Cómo se libera de responsabilidad? Miren, los créditos públicos son créditos que en una parte son privilegiados, en una parte créditos ordinarios y en otra parte son créditos privilegiados, al 50%, considera la doctrina. Los créditos
originarios, es decir, cuando una persona le debe 10.000 euros a la administración pública, si lo impaga, se le puede poner una sanción. La sanción es un crédito subordinado y, por lo tanto, plenamente perdonable. Se le pueden poner recargos e intereses, que son créditos subordinados y, por lo tanto, perdonables íntegramente. Y las deudas básicas, es decir, la deuda originaria que se tiene con la administración, se considera al 50% privilegiada y al 50% ordinaria. Por lo tanto, de la deuda originaria se le perdona el 50%. La privilegiada la tiene que afrontar, pero la ordinaria se le perdona. ¿De acuerdo? Claro, no es lo mismo en un crédito con la administración pública que para por las multas, por los recargos, por los intereses, que es lo que constituye muchas veces el principal importe de la deuda. Eso sí, por virtud de la jurisprudencia, sí se exonera. En cambio, de la deuda principal, lo normal es que haya que pagar solamente el 50%, porque solo la mitad se considera crédito privilegiado y la otra se considera crédito ordinario, que sí quedaría, por lo tanto, liberado por virtud de lo que establece la jurisprudencia. Bien, esto por lo tanto, bien, es importante porque esto configura que una persona que tenga muchas deudas se va a ver liberada con forma más o menos inmediata, por un lado, de todos los créditos. Fíjense, aunque no pueda cumplir el plan de pagos, el juez, si ve que ha hecho un esfuerzo, sin pagar, sin entregar los bienes que necesita para su trabajo. Oiga, ¿y la vivienda habitual hay que entregarla para exonerarse de pagos? Bueno, cumpliendo ciertos requisitos tampoco. ¿Qué requisitos son estos? Miren, los requisitos son los siguientes. En primer lugar, que sea la vivienda habitual. En segundo lugar, que esté al día en el pago de la hipoteca, que no siempre se podrá. Y en tercer lugar, que el valor de la casa, y esto sí es frecuente, sea inferior a la cantidad que le queda pendiente de pagar de hipoteca. Suele ser frecuente ahora mismo que el valor de los inmuebles, cuando la hipoteca es alta o se acaba de constituir, pueda tener un valor incluso superior al valor del inmueble. Esto ha ocurrido de las hipotecas desde el 2008 para acá, ha sido muy, muy, muy frecuente y ha dado lugar a pérdidas importantes en las entidades bancarias, ¿de acuerdo? Bien, lo que queremos manifestar, por tanto, es que en estas circunstancias interesa ir al concurso. Mire, el concurso es caro, sí, es caro el concurso. ¿Merece la pena para un particular? Sí merece la pena para un particular. Cuando tiene muchas deudas con las administraciones y con los demás particulares, sí interesa, porque sí hay una exoneración muy importante, porque le va a permitir partir no de cero, porque los créditos privilegiados, los garantizados con deuda, con hipoteca, con prenda, con la anticrisis, o la mitad de la deuda primigenia con la administración, va a tener que afrontarla, pero no es eso, no es lo mismo que tener, y además es que puede seguir trabajando y no hay que ocultarse y no hay que acudir al trabajo en B, no hay que acudir a otras posibilidades que desde luego no favorecen o no facilitan en absoluto la explotación del negocio. Se suspenden, hemos dicho que en los concursos, además, se suspenden inmediatamente las ejecuciones. Se suspenden inmediatamente las ejecuciones desde que se acuerda, donde se admite a trámite el concurso, y se suspenden las ejecuciones de las administraciones públicas cuando el auto de conclusión, creo recordar, ahora mismo entro en duda, el auto de conclusión del concurso es cuando el auto de admisión a trámite del concurso es previo al inicio de la ejecución de la deuda pública. Ahí se suspenden las ejecuciones, se paralizan las ejecuciones también, ¿de acuerdo? Por lo tanto, mi opinión, ¿cuál es la vía que yo aconsejo en estos casos para un deudor que tenga deudas generales? Yo aconsejo primero el concurso, y si no tiene
bienes bastantes para pagar las deudas que le permitirían una exoneración rápida, aportar para la satisfacción de las deudas del plan concursal que dura 5 años, sí, es muy largo, aportar el 50% por lo menos de lo que obtiene de sus ganancias no embargables, es decir, a partir del salario mínimo interprofesional, el 50% de lo que obtenga, aportarlo a la satisfacción de las deudas. En esas circunstancias, yo tengo pocas dudas de que el juez del concurso va a admitir la exoneración completa, excepto de los créditos privilegiados y de la mitad de la deuda primigenia con Hacienda, pero sí de las sanciones, los recargos, los intereses, que son muy importantes. Y esto es un poco, y finalmente termino solamente con una reseña. Si las deudas están garantizadas con aval, con avalista, con fiador, el deudor se libera, pero el avalista y el fiador no se liberan nunca. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto es un poco la exposición, en fin, es muy extensa, pero he intentado que sea lo más clara posible para que ustedes lo viesen y para que se formen una idea de que yo entiendo que sí merece la pena, a pesar de las dificultades que puede haber de tipo legal, pero que sin embargo los juzgados están intentando solventar por vía interpretativa. Esto es un poco la exposición. Gracias. Pues muchísimas gracias, Pedro, por estar nuevamente también con Cámara Torrelavega. Recordemos que ya estuviste en aquellos desayunos antes del momento pandemia. Y gracias también porque formarás parte, sabemos que hace unas semanas Cámara Torrelavega puso en marcha un gabinete de crisis, que formarás parte de él. Y bueno, nació este gabinete de crisis consciente de un poco del apoyo que van a necesitar en los próximos meses autónomos y empresas por parte de las administraciones para poder continuar su actividad tras esa dura crisis generada, como hablábamos, de la pandemia de la COVID-19 y con la función de que todos estos autónomos y empresarios pues, cuenten con un asesoramiento en estos momentos críticos de manos de expertos en el sector como Pedro. También decir a la gente, bueno, a todos los que estamos aquí y también lo difundiremos a través de nuestras redes sociales y de la página web, pues que a partir del lunes toda aquella persona que quiera, empresa, autónomo, que quiera inscribirse a este gabinete de crisis, lo podrá hacer a través de un formulario de inscripción que estará disponible en nuestra página web. Y no sé si alguien tiene algún tipo de duda sobre lo que ha estado hablando, Pedro, puede utilizar el chat. De momento no ha habido nada, creo que ha quedado bastante claro, pero por si alguien no sabía esta posibilidad, pues que puede hacerlo, ¿no? Igualmente, siempre que tenga alguna duda, precisamente para eso se crea este gabinete de crisis, para apoyar, asesorar a empresas, autónomos, pymes, puede hacerlo a través del formulario o de nuestro correo, de nuestra web. Cualquier método es factible. Perfecto. Pues muchas gracias, Verónica. Yo disponible para todas las personas de la Cámara y los empresarios que necesiten alguna aclaración, si quieren a través vuestro, particular, en fin, como vosotros determinéis los cauces, para cualquier aclaración concreta o más extensa. Ha sido una breve reseña porque bueno, los artículos son muchos y por lo menos dar una visión general de qué es posible y de que bueno, pues puede merecer la pena, ¿no? Presidente de la Cámara, por finalizar, Carlos Augusto Carrasco, te quiere agradecer. Agradece tu ponencia, nos dice, ha estado muy claro. Fenomenal, muy bien. Pues muchísimas gracias a todos muchas gracias. por asistir y a ti, Pedro. Muy bien, muchas gracias a todos. Buenos días. Buenos días.